Muy bien, esta charla consta esencialmente de dos partes que tiene que ver, voy a gastar un par de minutos, espero, en hablar sobre soluciones de inteligencia artificial para lo que yo llamo el bienestar social, de las cuales energías renovables es un ejemplo. Luego vamos a focalizarnos en el problema en concreto, que fue un trabajo que hemos gestionado con colegas del equipo del área de energía, en particular con Marco, con Jamis Lady, veo algunos del equipo que hemos formado acá y también estudiantes del área computacional. Por lo tanto, es un ejemplo de un trabajo multidisciplinario que lo hace muy entretenido. Muy bien, Francisco conversó acerca de distintas aplicaciones de inteligencia artificial. El rango es extremadamente amplio, abarcando drones, visión computacional, se habla mucho de varios términos como Machine Learning, que es lo que vamos a conversar más adelante, y que en diagramas anteriores, en las charlas anteriores, vimos que estaba dentro del paraguas de inteligencia artificial. Deep Learning, que es un tema que también está sonando mucho, procesamiento natural del lenguaje. Hoy día estamos trabajando en un proyecto súper interesante que tiene que ver con buscar a través de los chats, ¿cierto? Gente que está haciendo fechorías y poder identificar en qué proceso de la fechoría se encuentra, etcétera. Digamos, hay muchos campos. Entonces, un ejemplo concreto, esto voy a mostrar un par de imágenes para hacerlo un poquito más entretenido. Es un resumen de Air Quality Prediction, ¿cierto? La predicción de la contaminación ambiental que hoy día nos está afectando, sobre todo a la gente que vivimos en el Valle Central. Recientemente, la semana pasada, nos aceptaron un artículo en una conferencia en Francia, donde vamos a hablar con expertos del área de inteligencia artificial acerca de cómo lo hicimos, porque aquí aplicamos Deep Learning con datos que estamos tomando específicamente en la ciudad de Talca. Este otro tema que me tiene muy concentrado este último tiempo, junto con mi equipo de trabajo, estamos prediciendo el desempeño de nuestros estudiantes en la región del Maule, o sea, es Machine Learning, no inteligencia artificial, no del otro lado del planeta, es Machine Learning en el Maule de nuestros estudiantes de cuarto básico de los colegios municipales y particulares. Estamos tratando de ver cómo se desempeñan a partir de encuestas que se les preguntan a los papás, encuestas que se les preguntan a los apoderados. Es otro tema que es muy apasionante. Cómo identificar talentos, cómo identificar niños que necesitan un refuerzo antes de que brindan sus exámenes y por lo tanto poder entrar en el loop utilizando inteligencia artificial. Por lo tanto, la frase cuando decimos inteligencia artificial para el bienestar social no es algo que está en el aire, es algo muy concreto que podemos realizar desde nuestras especialidades de ingeniería. Bioinformática, también hemos trabajado, apoyado a la gente de bioinformática, con Julio Caballero, que ha sido muy grato trabajar con Julio, un investigador realmente muy destacado. Estamos confeccionando fármacos que son, a partir de inteligencia artificial, la construcción de fármacos a menor costo y de mejor calidad. Stock Market, con una colega italiana, hicimos un análisis de las acciones italianas para ofrecer paquetes de acciones. El trigo, actualmente colaboro en un proyecto FONDEF para generar semillas de trigo que sean más resistentes a la escasez hídrica. Por lo tanto, un tema absolutamente en boga es el trigo, es la base de la pirámide alimenticia, por lo tanto, casi no necesita más justificación. También hemos hecho análisis de waste management. Escuché que la profesora habló sobre el análisis de empresas que se dedicaban al manejo de residuos. Otro trabajo que quizás no tiene que ver específicamente con Machine Learning todavía, sino que todavía estamos flotando en el área de análisis estadístico sobre estas rumas que quedan después que extraen nuestro delicioso aceite de oliva. Entonces es algo que hay que preocuparse. Y esto, en el fondo, ¿qué tienen en común? Datos. Por eso, hoy día, una persona con mi perfil, que es del área computacional, está hablando frente a una audiencia que es del área de electrónica, pero la semana pasada estaba hablando frente a una audiencia del área educacional y en 2 semanas más probablemente voy a estar hablando frente a una audiencia del área del medio ambiente.
porque todos estos tienen en común datos. De hecho, las personas que manejan más datos muchas veces no son del área computacional. En particular, el trabajo que voy a hablar hoy día tiene que ver con el monitoreo no intrusivo. ¿Qué significa esto? Les traía un video, pero venía en el otro computador. Así que, ¿qué es lo que hicimos? Es confeccionar, trabajar con circuitos como estos, que hoy día, créanme, existen físicamente, ya lo crearon en el laboratorio. Ya Lady me envió un video, digamos, a mi celular, donde me mostró recientemente que están ya teniendo estos circuitos en funcionamiento. ¿Y qué es lo que hacen estos funcionamientos? Tienen que ver con inversores de potencia, de corriente, se le llaman BSI, y la función de estos entonces nosotros tenemos un montón de datos que tienen que ver con inductancia y resistencia, y tenemos que tratar de corregir estas series de interruptores para poder tener inductancias y resistencias adecuadas. Por lo tanto, esto vendría a ser un ejemplo de un problema de control. Y el control lo estamos resolviendo a través de Machine Learning. Muy bien, entonces, este es el problema original y aquí venimos al rescate. Entonces yo decía, vamos a venir al rescate con Machine Learning. Entonces, bueno, pensé en Los Guardianes de la Bahía y pensé, antiguo, yo veía la serie, veía a Mitch Buchanan, pensé, no, van a decir, no, es muy antiguo. Entonces puse la versión más nueva. Bueno, ok, entonces desde el punto de vista computacional, ¿cierto? Esta imagen para mí es muy llamativa porque es nosotros acá le llamamos el maestro de la constru, ¿eh? el constructor, ¿cierto? Que sabe bien cómo mezclar y eventualmente podría ser un muro, una acera, ¿cierto? Puede construir muchas cosas. Sin embargo, cuando ya se trata de hacer un rascacielos, ya es más difícil trabajar de manera artesanal y se requieren planos. Entonces, cuando tú piensas en un ingeniero que construye edificios, típicamente, ¿cómo te imaginas a ese ingeniero? Te lo imaginas haciendo los planos y haciendo las estructuras. Bueno, curiosamente, cuando la gente asocia a las personas de computación o inteligencia artificial, se lo imaginan programando, pero realmente mucho del trabajo tiene que ver con estructuras, metodologías, diseños, lo que nosotros le llamamos arquitectura de software. Entonces, ese es el trabajo real. Y lo que quiero mostrar con esta imagen es un poco una pincelada de qué significa esa estructura. Lo que nosotros típicamente en el paso 1 hacemos es obtener los datos, que en este caso fueron datos de simulaciones, porque partimos a través de las simulaciones, luego hicimos todo el aparataje metodológico y aplicamos y probamos nuestro modelo sobre esas simulaciones, y hoy día tenemos los circuitos reales y espero tener pronto los datos para poder validar que nuestros métodos están funcionando. Tuvimos que limpiar los datos, manipular lo que se llama manipulación de datos. Hay un montón de apodos. Hoy día se hablan de los data wizards, que hacen magia con los datos, porque hay mucho de arte ahí también. Entrenar modelos, porque hicimos modelos predictivos que fuesen capaces de entender qué estaba pasando en los circuitos. Luego, testear nuestros modelos, que hoy día tenemos pruebas con datos simulados, que es lo que voy a presentar hoy día. Y luego mejorar el modelo, que espero en este caso ya hemos pasado por algunas fases de afinamiento, pero el afinamiento ya más detallado, más real, va a ocurrir cuando tengamos los datos reales. Muy bien, los datos que trabajamos hasta ahora son datos simulados. Tenemos cerca de 400 casos, 5.000 atributos, muchos atributos, son informaciones de señales. Y aquí ocurre algo interesante que les voy a comentar enseguida. Y tienen, lo que hicimos fue discretizar inicialmente el output de esa L, viene de inductancia, ustedes saben muy bien esas siglas, es parte de su lenguaje. Y aquí viene parte de mi lenguaje, ¿cierto? Que son las técnicas de inteligencia artificial, machine learning, son máquinas de aprendizaje, ¿no? Son máquinas y esos son nombres que parece, digamos, etrusco, un lenguaje extraño, son distintos algoritmos y que vienen de distintas épocas y distintos creadores. Support Vector Machines es una de las técnicas imperantes hoy día en muchos campos de ingeniería para hacer Machine Learning. K-Nearest Neighbors, KNN también, Naive Bayes, es un modelo muy simple, LDA, y son modelos de estado del arte. Pares míos van a reconocer estos algoritmos y los estudiamos típicamente en los cursos de Machine Learning que enseñamos a nivel de pregrado y posgrado en la universidad.
Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Dado que eran 5.000 dimensiones, o sea, ¿se acuerdan cuando dibujaban, han dibujado en cálculo, ¿cierto? 2 ejes, 3 ejes, ¿cierto? Imagínense 5.000 ejes. Esa es la magnitud de datos que trabajamos hoy día, y trabajar con 5.000 ejes tiene muchas dificultades, no solamente que no puedes visualizar qué es lo que está pasando, sino que tiene muchas dificultades analíticas. Y aquí yo no voy a entrar en los detalles, pero las distancias, la distancia euclidiana, Euclides viene de los antiguos griegos, ¿cierto? Es tecnología de más de 2.000 años de antigüedad. Esa tecnología ha funcionado muy bien, pero fue pensada para nuestro mundo físico. 2 dimensiones, 3 dimensiones, hasta 4 dimensiones. Funciona bien hasta 6 dimensiones. Pero 5.000 dimensiones, desafortunadamente, las ideas que se desarrollaron hace 2.000 años no son capaces de resolver los problemas que ocurren allí. Por lo tanto, tenemos la investigación que se ha hecho en computación y matemática y estadística en los últimos 50 años, más o menos, nos ha permitido poder resolver ese tipo de problemas. Y parte de eso tiene que ver con la correlación, porque aquí vienen las buenas noticias. En muchos de los procesos de ingeniería, cuando ocurren muchas dimensiones, tenemos mucha evidencia sobre algo que está ocurriendo, y mucha evidencia corrobora lo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es comprimir esa información en menos dimensiones. Si ustedes quieren imaginarlo muy simple, tenemos un Excel con 5.000 columnas. Lo que vamos a hacer, vamos a tener la misma información, pero en menos columnas. Ahora, cuando digo la misma, en realidad es una pequeña mentira, porque al comprimir, vamos a perder algo de información. Y lo que queremos es perder la mínima información posible. Para eso hay que leer libros y estudiar, pero digamos, eso es parte de este trabajo. Ahí hay una técnica que es muy usada, que se llama Principal Component Analysis, y que esencialmente es tecnología que cada ingeniero civil comprende, puesto que lo vieron en el curso de álgebra lineal. Y hoy día hay un algoritmo muy importante que se llama Boruta, que está revolucionando el mercado, puesto que tiene algunas características en particular. Nosotros aquí mostramos que obtuvimos muy buenas predicciones usando ese algoritmo. Entonces, parte del proceso consiste en el ajuste de parámetros. Para eso tienes que tomar los algoritmos, tomar los datos, mover un poco los parámetros. Hay distintas metodologías, también hay libros o secciones, capítulos que te explican cómo hacer ese trabajo. Lo llevamos a la práctica y llegamos a la conclusión de que hay ciertos set de parámetros que son más adecuados para comprender este problema en particular. Aquí están una serie de números. Pongan atención a aquellos números que están más oscuros. Esos números que están más oscuros les dicen que los desempeños en esos algoritmos, que son las filas, fueron mejor. Entonces, aquel que está en la fila de más abajo, que dice RF, que es Random Forest, que es un algoritmo que nosotros sabemos a través de la teoría que tiene buenas características, se desempeñó mejor que el resto. Aquí está esencialmente la misma información, pero con monitos, es más divertido. Estos son la diagrama de caja que probablemente han visto en cursos de estadística. Nos muestra cerca de mediana, cuartiles, y esos puntos que están allá no son fallas en el panel, digamos, sino que nos muestra también aquellos datos atípicos que podrían ser eventualmente interesantes. A veces son el foco de lo que estamos buscando en algunas aplicaciones. Esencialmente, les puedo mostrar, ahí dice precision, por lo tanto la precisión, a más precisión mejor, entre más arriba las cajas son mejores. Esto igual que ir al teletrack, a la carrera de caballos, ¿no? Entonces los caballos que están más arriba son los más veloces y por lo tanto en distintas fotos podríamos decir que estos son distintas carreras. Voy a analizar cómo anduvieron los caballos en las distintas carreras y podemos ver que los caballos que están más allá y el caballo de los extremos son los que se están desempeñando mejor. Y entonces parte del análisis que hemos hecho es ver por qué, tratar de explicar. En esa esquina está, parece como el ring, ¿cierto? En esa esquina está SVM, que son Support Vector Machines, en 2 versiones, el R y el L, que tiene que ver con los kernels, es una característica específica del algoritmo, y en esta otra esquina está Random Forest. Entonces, aquí es más o menos la misma historia, por ahí apareció, digamos, al medio un contendor extra, que finalmente hemos desechado. En resumen, lo que tenemos, después reducimos la información, comprimimos el Excel,
y volvimos a repetir el proceso, vimos que mejoraron mucho los resultados, por lo tanto corroboramos que trabajar con las 5.000 dimensiones era una mala idea y comprobamos también, simultáneamente, que trabajar con menos dimensiones es mejor idea. Finalmente, digamos, lo que tenemos es un modelo predictivo para estos inversores, utilizando, y ahora tenemos que hacer una recomendación, ¿cierto? Nuestra recomendación, si nosotros analizamos el caso explícitamente de los números, llegaríamos a la conclusión que Random Forest y Boruta son la mejor solución. Sin embargo, nos llama muchísimo la atención que SVM tiene una capacidad de robustez tal que cuando nosotros modificamos un poco esas simulaciones, SVM sigue siendo consistentemente robusto. Por lo tanto, no le creo el número absoluto, sino que mi intuición hoy día, que es lo que estamos todavía investigando, es que la solución tendría que pasar por aplicar ese modelo. Y como conclusión, les quiero dejar la idea que inteligencia artificial hoy día vino para quedarse, ofrece soluciones a distintos problemas de ingeniería. En particular, hoy día les conversé un poco acerca de uno en particular. Eso. Muchas gracias, profesor.